veros aquí a todos de nuevo, de Fuengirola, de Málaga, teníamos unas ganas de volver otra vez. Nuestra tercera convocatoria con Celia, que decíamos, es que no nos da tiempo a hacerla aquí, que hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Benavis, que han estado ahí empujando. Hacíamos un día los carteles, no, ahora hay que ponerle el cancelado no decíamos, aplazado, porque se va a hacer. Y efectivamente, todo llega, siempre todo llega. Y estamos aquí felices de recibir a Celia Villalobos, que como sabéis viene a presentar sus memorias, La política apasionada. Celia dejó la política hace 2 años tras haber ocupado distintos cargos dentro del Partido Popular. Hemos visto a Celia en la alcaldía de Málaga, la hemos visto de vicepresidenta en la mesa del Congreso, de ministra de Sanidad, que como lo hubiera hecho ahora en la época de... Fíjate. Cada cosa va a ser ministro de Sanidad. Y todo ello, todas estas vivencias las ha ido plasmando en este libro, que os lo recomiendo, lo tenéis ahí fuera para comprarlo y después os lo firmará Celia. Está lleno de anécdotas y sobre todo entenderemos un poco más la historia de España, de estos momentos que estamos viviendo. El libro arranca fuerte, habla de su retirada tras la moción de censura, las primarias del PP, y bueno, habla también ella misma en su libro del batacazo como ella misma lo llama, de los populares en las elecciones del 28A. Y ahora es feliz, no tiene que atender ninguna responsabilidad, está de tertuliana en los mejores programas de televisión, la hemos visto en Masterchef de cocinera. Es eso, ¿no? Como la retirada de una guerrera que no se acaba de retirar nunca, porque hoy hablábamos en la comida, pero ella sigue ahí al pie del cañón, pisando actualidad. Y Celia, bienvenida al Foro de Encuentros, gracias por estar aquí. Y vamos a pasar una tarde magnífica contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. En primer lugar, agradecerte a ti el que me hayas pensado en mí para estos encuentros que tú organizas, que yo te quiero felicitar porque encuentros culturales, porque yo no sé si conmigo es muy cultural, pero bueno. Muy cultural. Pero yo creo que es muy importante que se hagan, porque eso hace que la gente pueda también participar, sobre todo en unos momentos tan terriblemente complicados como estamos viviendo en este momento, donde lo que vivimos es una soledad de todos en compañía brutal. Yo no sé vosotros, pero yo abrazar es una cosa que echo de menos muchísimo, abrazar, tocar, palpar a mis amigos, a mi familia, lo he echado muchísimo de menos, ¿no? Y te lo quiero agradecer también, y sobre todo aquí en Benavís y a mis compañeros del partido, porque yo sigo siendo militante del Partido Popular y son mis compañeros, sobre todo los de Málaga, con las que he estado vinculada durante 36 años. Por lo tanto, aquí a Benavís he venido siempre y cuando veníamos en campaña era un lujo, porque decíamos allí vamos y vamos a ganar de esta forma. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas bien. Porque cuando las cosas se hacen bien, con honestidad y entregados al trabajo, las cosas suelen funcionar. Y yo quiero felicitar a los compañeros del PP de Benavís que lo están haciendo también. Mirad, yo cuando decidí dejar la política no era porque hubiera ganado, o se pueda deducir, una persona a la que yo no apoyé, como fue Pablo Casado. Es que ya la política que se hace hoy a mí no me gusta. Yo no me veía. Los que me conocéis sabéis que yo soy profundamente sincera. Yo no sé mentir, me encantaría poder hacerlo, pero es que no sé, se me nota. Entonces, yo subirme a un estrado a defender determinadas cosas que hoy están pasando en la política en general, no en el PP, en el conjunto de lo que están moviendo a los políticos, no me gusta. La política está líquida, que lo único que importa es el titular del periódico, el mensaje que hago en Twitter o en Instagram, donde se ha perdido el concepto que para mí me unió a la política, que es creer en el bien común y creer que la política es un trabajo
para servir a los demás. Y si eso no está en primera línea, a mí no me interesa. Y me fui. Me fui y me pidieron en la editorial Península que un amigo que escribiera un libro. Yo no soy escritora. Yo le tengo un enorme respeto a los que escriben, como le tengo un enorme respeto a los que pintan, a las que hacen fotos o a la gente que es capaz de crear desde la nada. A mí me parece un ejercicio absolutamente increíble. Lo que ocurre es que inmediatamente la editorial te dice, bueno, no, tú hablas con un señor que te pone un micrófono, lo graba y después escribe y pone conversaciones con Celia Villalobos. Digo, a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque claro, estás tú ahí presentando tu libro, ahora ya no se presentan los libros porque no se ha podido, y hay un señor ahí detrás que es el que lo ha escrito de verdad. Y os puedo garantizar que muchos políticos han sido así, y políticas. Y estás tú allí diciendo el trabajo que ha hecho para escribir el libro, y claro, yo, que me conozco, hubiera dicho, no, yo el escribo no lo escribo yo, lo ha escrito ese señor que está ahí sentado, porque no lo puedo evitar, porque me parece un fraude, y como es un fraude no lo hice, y lo he escrito yo. Lo he escrito con muchas horas, tirando mucho papel, sin levantándome, sin negros, sin amarillos, sin azules y sin nada. Y yo me levantaba del ordenador, bueno, el ordenador con los papeles delante, porque yo escribía a mano, yo eso del ordenador para los modernos, yo no. Y entonces llamaba a mi hija la mayor, mi hija Maya, que sí me ayuda. Sobre todo a una cosa que para mí ha sido difícil, porque yo soy bastante caótica. Entonces ella me ha ordenado mucho el libro, y yo la llamaba, Amaya, yo le voy a llamar a Ramón y yo le digo que esto lo voy a escribir. Mamá, tranquilízate, ahora voy yo para allá después cuando acabe y ya verás como, mamá, que esto está muy bien. Entonces está escrito con el corazón, está escrito con el lenguaje sencillo y cercano. Es divertido en muchos aspectos. No es un libro que haya escrito un político para resarcirse de los males que le han producido los periodistas, el guión, compañeros, enemigos, etcétera, etcétera. No. Ni lo he hecho para justificarme, ni lo he hecho para poner a parir a mi partido, cosa que han hecho otros compañeros. Yo eso no lo haría nunca. Yo soy leal a lo que he defendido y lo que sigo defendiendo. Sino que lo he escrito, pues me he sentado delante de unas páginas en blanco y he reflejado lo que yo he pensado en cada momento de lo que he vivido. Lógicamente hablo de Málaga. El editorial me dijo, ¡ay, hablas mucho de Málaga! Pues ya hablo, si he sido alcaldesa de Málaga y es lo más bonito que he hecho en mi vida, ¿cómo no lo voy a contar? Entonces he contado muchas cosas, he contado mis enormes fallos, como todo el mundo. Mi abuela decía que quien no hace nada nunca se equivoca y por lo tanto no tiene fallos. Si haces algo, hay algo que vas a equivocarte. Y es una lectura rápida, una lectura divertida en muchos momentos. Que nadie busque un tratado sobre el siglo XX y XXI español, que no lo busque. Que nadie busque una justificación de determinadas cosas que han pasado en mi partido, porque no las va a encontrar. Hay cosas que determinados miembros del partido han hecho que ha llevado a una moción de censura y la desaparición de un gobierno, de un gran presidente como fue Mariano Rajoy, y por lo tanto para mí eso no tiene justificación de ningún orden, de ningún orden. Yo puedo pensar que no supimos reaccionar bien, pero desde luego no justificar lo que es injustificable, pase donde pase y pase con quien pase. Por lo tanto, he disfrutado. Tampoco miro si hemos vendido una o dos o tres ediciones, es que me da lo mismo. Es que yo he escrito un libro porque me apetecía, porque me lo han ofrecido, porque me lo han pagado, porque los demás también comemos y estas cosas, ¿no? Y porque, bueno, pues hay gente que me escribe y me dice, pues me ha parecido un libro divertido, he descubierto una persona diferente. Está lleno de anécdotas, o sea, son 254 páginas en las que además de Celia aparecer como un verso libre, vamos aprendiendo de la historia de España, porque claro, tú has estado en momentos que han sido definitivos. Has llevado un Ministerio de Sanidad, has llevado una alcaldía de Málaga cuando realmente se estaba formando la Málaga que tenemos hoy, que es un punto de referencia y que aparece en todos sitios como la ciudad que todo el mundo elegiría para vivir. Todo eso no podemos obviarlo. Mira, la época pero cuando dejé la política, me encontré que la vida existe fuera de la política, oye.
que existe, que puedes hacer cosas, que puedes seguir viviendo, que descubres que hay cuestiones que antes no le dabas ninguna importancia y que de pronto se convierten en algo bonito en tu vida. Yo no me arrepiento de las cosas que he hecho. Yo he estado en MasterChef y yo le doy las gracias a Macarena Rey por haberme llevado a un programa en un momento de mi vida en el que yo había dejado la política, deja de sonar el teléfono, es una de las cosas que cuento. Tú, cuando eres alcaldesa o ministra, no veas tú esto, no para, todo el día, desde las 8 de la mañana, y el día que te echan del ministerio, te despiertas a las 8 de la mañana y eso no suena ni para Dios, es que ni tu hija te llama, para ver cómo estás. Y entonces dice, ostras, estoy ante la nada. Y de pronto me meto en una historia, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta, me divierte, tal. Oye, me vino divinamente, fue mejor que un psiquiatra. Encima me pagaron y no tuve que pagar. Con lo cual, perfecto. Y después ya he seguido pues con las redes sociales, en Instagram me obligaron los de MasterChef, pues yo soy muy torpe para el tema este de las redes sociales. ¿Y eso que te sacaban en el Congreso con el Candy Crush? Pero eso sí, pero es que las redes sociales es mucho más que el Candy Crush, tía. Es que yo no juego nunca, ¿cómo se juega eso? No, yo jugaba otra cosa, no te la cuento. En el libro lo cuento, No, pero veréis, entonces... Es que aparece en el libro. Entonces te dicen, tú te tienes que abrir Instagram para cuando empecemos ya, porque eso se graba, ¿no? Y empezamos en tal. Bueno, y digo, ¿y Instagram para qué? Pues tal. Bueno, me metí en Instagram. Y de pronto decidí cocinar en Instagram. Y de pronto me dice mi yerno, vámonos a YouTube. Y aquí tiene a la Villalobos todo el día mirando a YouTube, cayéndose de los paros asombrados. Digo, pero no más que 38 seguidores en YouTube, esto no puede ser. Y resulta que alguien... la comida que hace Celia. No la prueba, quiere probarla. Creía que el perro no es mío, el perro de mi hija, ¿sabes? Pero bueno, yo es que no tengo ni perro ni gato, porque los gatos no me gustan y los perros son un coñazo, nada. Tienes que cuidarlo, tienes que sacarlo por la mañana, tienes que sacarlo por la noche. Pues se le ve al perrito encantado mientras tú cocinas. Me adora. El perrillo, la perrilla me adora y yo a ella, porque es una preciosidad. Bueno, entonces, es esa época de mi vida, ¿no? Entonces, estoy encantada de estar aquí con vosotros, de que me preguntéis sobre lo que queráis y sobre todo si el libro sirve para dos reflexiones muy serias de hacia dónde va la política en este país, en este mundo, el populismo radical que no nos lleva a nada, los radicalismos de extremos que nos llevan nada más que a los enfrentamientos y al desastre, la búsqueda de que yo creo profundamente en los grandes partidos políticos. Yo creo que este país necesita dos grandes partidos políticos, uno de centroizquierda y otro de centroderecha, que sea capaz de entenderse, de poner los intereses generales por delante de los intereses particulares, que es lo que está pasando hoy. Hoy están todo el día mirando esto, a ver cómo van las redes sociales, a ver cómo va Instagram, a ver cómo va el Twitter, a ver cómo va el titular del periódico, el titular de la tertulia de la televisión correspondiente. Menos mal que ahora estamos como las Rocito, ya nadie se ocupa de la política. Cosa que a Sánchez le viene divinamente. Eso a quien mejor le viene a Sánchez. Pero bueno, esta es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Eso no me gusta. Y por otro lado, una reflexión que a mí me parece muy importante, y aquí veo muchísimas mujeres, es hacia dónde va el nuevo feminismo. A mí, yo no comparto la nueva religión. Yo creo que esto es una religión con una papisa, que es la señora Montero, con un colegio cardinalicio, que son todas sus asociaciones, un dogma y la excomunión. ¿A quiénes comulga? A los que no tienen el pensamiento único. Y yo creo que si hay algo que empobrece a la mujer es el pensamiento único. Las mujeres ni somos víctimas, como mujeres en su conjunto, aunque hay mujeres que son víctimas, y contra eso hay que luchar. Creo que las mujeres lo único que queremos es que nos dejen en paz, nos dejen crecer, nos dejen trabajar, nos dejen vivir, que no necesitamos esa hiperprotección de nosotros. Yo es que ya me he cansado en Twitter de decir, en Instagram, hola, chicos, chicas, digo, ya estoy hasta las narices, ya está acabado. Chicos, chicas, rubios, altos, lesbianas, no, hola a todos, ya está. Y en todos están todos y todas. Piensen como piensen, estén donde estén, tengan el sexo que quieran tener, tengan la religión que les dé la gana, todo. Pero es que estamos llegando a esa nueva religión del feminismo que yo creo que nos empobrece bastante. Y esas son dos reflexiones que yo, en cierta forma, a veces, en plan de un poco de humor, creo que sí me gustaría que trascendieran
al simple paso por la vida política de una persona como yo, que lo único que intentó es hacerlo bien y que cometió muchos errores pretendiendo no cometerlo. Muchas gracias. Como biblioteca mundial, yo sí que vengo a hablar del libro de Celia. Venga. Yo sí que vengo a hablar del libro de Celia. Pero es que encima se lo ha leído. ¿Qué ha dicho que no lo ha leído? Que encima te lo has leído porque me has dicho antes, digo, esta se la has leído. Hombre, es que yo soy, ellas lo saben, de las que me lo leo. Siempre digo que de mis directores en televisión no he aprendido a lo mejor lo bueno, pero sí lo malo que hacían. Y lo malo que hacían, por ejemplo, algunos era llevar a un invitado sin haberse preparado ni siquiera ese respeto que hay que darle a la persona que se va a sentar en tu mesa y que tú tienes que saber qué película ha hecho, el libro que ha escrito. O sea, siempre digo lo mismo. Tenemos un amigo común, por ejemplo, que está ahí, Pedro Rilo. Pepe Navarro tenía la gran... no sé, luego le salvaba la cámara siempre y tal, pero nunca se preparaba las entrevistas. Efectivamente, y eso se lo leía después de haberlo leído. Y ahora que yo hago las entrevistas en directo, ¿qué menos? Por Dios, que empaparte la obra del autor que tenemos. Además, es que para mí me ayuda cuando yo me pongo delante de ti, con esto ya te conozco mejor, ya tengo, claro, ya tengo una alternativa. Mira, empiezas el primer capítulo, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Jorge Bestringe, que fíjate, ahora es mucho más de izquierda que cualquier otro de izquierdas. Es el padre político de Pablo Iglesias. Efectivamente. Así está Pablo Iglesias como está. Así, efectivamente. Y entras con Fraga. Esa era una época de las buenas en la política. Con ese... Bueno, a mí, yo en el año 78, 79, yo viví, me casé y me sigo casada con un sevillano que nos fuimos a vivir a Sevilla, pero ya sabéis que uno va donde el trabajo le pide, ¿no? Entonces a él le ofrecieron un buen trabajo en Málaga, yo volver a Málaga para mí era una maravilla, tenía aquí a mis padres, mis hermanos y tal, y nos vinimos a Málaga y a él después le ofrecieron un buen empleo en Madrid. A mí Madrid no era precisamente lo que a mí me gustaba, yo tenía aquí mis amigos, tenía mi vida, pero bueno, como no estaba dispuesta a separarme, ni romper una vida como la que llevábamos, pues nos fuimos a vivir a Madrid. Yo empecé a trabajar, yo estaba aquí trabajando en el sindicato y me fui al Ministerio de la Presidencia y me llamaron para una campaña, me llamó un amigo de Pedro Arriola y me llevó a una reunión que era de un grupo de empresarios que apoyaban la campaña de Manuel Fraga. Ya sabéis que entonces la UCD desaparecía, el centro derecha era un desastre, más o menos como es ahora, y Alianza Popular empezaba a hacer lo que sería la oposición al Partido Socialista, que todo el mundo sabía que iba a sacar una mayoría aplastante. Un Partido Socialista con un líder que no es por nada, pero supo jugarle las cartas a los socialistas y llevarlos donde quería, porque el socialismo de aquellos momentos no era Felipe González, eran los radicales de Podemos. Y sin embargo Felipe fue capaz de reconducir el Partido Socialista a un centro de izquierdas socialdemócrata razonable. Acordaros de la OTAN, aquí hay gente muy joven, pero hay gente que no es tan joven, tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Entonces hicieron una campaña y entonces, como siempre pasa, lo organizaban hombres y había que reunir a los sectores económicos de Madrid para que fueran candidatos del PP a contarle cosas. Y yo estaba hasta las narices de la función pública, yo quería trabajar fuera porque estaba hasta las narices de 8 a 3, yo quería hacer otras cosas. Y entonces repartieron los grupos empresariales. Y claro, ¿qué pasó con la única mujer que había allí? Pues me mandaron con los camioneros. Ellos se guardaron la banca, lo no sé qué, lo no sé cuánto. ¿Comprendéis, no? Esto siempre ha sido así. Y como no nos espabilemos, seguirá siendo así. Y total, que los camioneros, pues muy bien por los camioneros. ¿Qué hacían los camioneros? Pues iban a descargar a Legazpi, al mercado central de Legazpi, los productos. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Qué hacía la Villalobos? A las 5 de la mañana estaba en el mercado central. A tomar carajillo.
Salía a las 8 de la mañana con un colocón que no vea. Pero yo me reunía con eso. De modo que la reunión de los camioneros fue Rodrigo Rato, el que fue, yo no conocía entonces a Rodrigo Rato, ni quién era. Había allí 350 camioneros. Las reuniones con los de la banca eran de 8, de 10, de 15. El primo hermano de uno, la madre del otro, cosas de estas, ¿no? Lo típico, de los que después llegaban muertos en los partidos políticos. Claro, el Rodrigo Rato, cuando vio allí a 300 camioneros, dice, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Esto quién lo ha hecho? Digo, esto lo he hecho yo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Celia Villalobos. Mucho gusto, encantado. Y se sienta y dice, pues la reunión que más gente he tenido. Digo, pues no sabes. ¿Y cómo lo has hecho? Digo, trabajando. En vez de irme a un restaurante de 5 tenedores a hincharme de whisky, pues yo me he ido al mercado central de Legazpi a las 5 de la mañana. Y claro, los camioneros iban todos. A esta tía la vamos a dejar tirar. También debo decir que yo llevaba unas minifaldas bastante importantes. Tenía 32 años y cuerpo de ola. Pero bueno, a lo que vamos, como diría Sabina. Entonces, claro, el run run corrió. Y entonces el amigo Bestringer, que entonces adoraba a Wagner, sus hijos se llamaban Siegfried y Eri, le gustaba Mishima, sí. Y estaba todo el día con el Mishima, ya sabéis, es un escritor japonés, sí. El alabanza ¿qué es lo que hacían los japoneses? Hacían el harakiri. El harakiri. Sí. Hay una alabanza al harakiri. San Sebastián, toda esa mitología. Bueno, ahí estaba este hombre. Claro, llego yo allí y me dice, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Eso fue lo que me preguntó. Digo, pues ayudar a que no sea así, que sea un poquito más centradito, que hagamos todo. Y empecé a trabajar en el partido. Y yo soy como soy, esté donde esté. Entonces llegaron las siguientes elecciones, en el 86, Manuel Fraga empezó a potenciar las mujeres en el partido y me llamó un día al despacho. Y claro, todas las secretarias de la casa, que eran íntimas amigas mías, me dicen, esta te va a echar porque estás enfrentado a Isabel Tocino. Yo no me había enfrentado a Isabel Tocino. Yo le había dicho a Isabel que se ocupara de determinadas cosas y no de otras, porque los votos estaban donde estaban, no en otros. Bueno, entonces todo el mundo, llegué yo allí, me senté en ese sillón, él se sentó en el otro sillón. Querida amiga, esto es que, tal, ya sabes que yo quiero que las mujeres sean muy importantes en el Congreso. Y yo decía, ahora me va a decir que me echa. Y después de un cuarto de hora me dice, y por lo tanto, no compartiendo más del 50% de las cosas que usted defiende, la quiero en el Congreso de los Diputados. Usted va a aportar mucho a este partido. Yo me quedé. ¿En alguna queimada te lo dijo o en el despacho? No, en el despacho. Y además, Manuel Fraga, yo te voy a decir una cosa, yo no lo había votado en el 82, porque para mí era lo que era en la prensa, un monstruo. Claro, la calentía, ¿no? Y cuando tú conoces a Manuel Fraga y estás en una reunión que estáis 20 personas y tú le haces un papel y le dices tal cosa y te dice, no, estoy de acuerdo, mi querida amiga. Y 2 semanas después, dice, cuando entras en la reunión te dice, Villalobos, llevaba usted razón, yo estaba equivocado. Eso se no lo he visto hacer a ningún político en mi vida, solo a Manuel Fraga. Y yo empecé a respetarlo. Y después era un hombre mucho más liberal y mucho más abierto de muchos de los que le rodeaban. Esa es la verdad de Manuel Fraga y Wagner. Lo que pasa es que tiene un carácter endemoniado. Es que tenía un carácter que yo siendo becaria fui a entrevistarle y me fui con el rabo entre las piernas. Hombre, te fui asustadita, perdida, o sea... No, pero después resulta que era un hombre como él era, ¿no? Y otra anécdota de Manuel Fraga, que no está en el libro porque no es mía, es un amigo que dirigía una gran empresa española privatizada en la época de Felipe, que fue a verlo cuando era presidente de Galicia. Dice, Celia, yo llegué allí y yo pensé que me iba a contar todas las anécdotas de toda su vida política. Claro, un señor con 80 años que te va a contar. Dice, me siento allí, dice, yo voy de visita aquí a hacer la foto y me voy para Madrid, he colocado mi producto. Dice, volví a Madrid con 2 libros así de grandes, con todos los encargos de dónde tenía que colocar teléfono, en todas las parroquias que faltaba no sé qué, y eso es lo que yo tenía que hacer. Y cuando terminó de explicarme todo lo que yo tenía que hacer, y que me daba un año para hacerlo todo, y si no me le echaba de Galicia, se levantó y se fue. Ese era Manuel Fraga y Wagner. Por lo tanto, yo lo respeto, murió, pero yo lo sigo respetando muchísimo. Y ahí empezó mi vida política, y después ahí en el libro cuento las dificultades para ser diputada. Sí. Pero bueno. Y
Antes ha hecho ya referencia a Pedro Arriola, es en el último capítulo, pero no os lo perdáis el último capítulo. Yo que soy, ya sabéis que soy una enamorada del amor, es precioso. O sea, cuando Celia, que estaba en las jesuitinas, estaba haciendo luego prego aquí en Málaga. Aquí en Málaga, Gamarra. Efectivamente. Colegio de Gamarra, que es donde yo Y conoce a estudié. Pedro, esa historia de amor es de Netflix casi. ¿Os la imagináis en Esta las niña es una romántica, esa era. ¿Os lo imagináis en las manifestaciones de la época No, de yo conocí a Pedro porque, bueno, yo estaba estudiando, no sé si algunos sois todas muy jóvenes, pero entonces cuando yo estudiaba, preuniversitario, que era lo que era entonces, nada más que había un sitio donde daban un colegio de las esclavas, tenían preu, y tenían preu el Instituto Gaona. El resto del colegio de Gamarra, éramos 3 las que íbamos a hacer preu, todos nos echaron de todos los colegios, y entonces era el masculino y el femenino. Entonces era el Gaona, y yo llegué a Gaona a estudiar preu. Lo primero que me sorprendió es la clase de inglés. Había niñas allí de la Asunción, de Gamarra también, de todos los colegios de Málaga, de todas las monjas y por haber estaban allí. Y llega la profesora de inglés y empieza, empieza a hablar en inglés. ¿Y tú? Nos quedamos, no, yo no, la de la Asunción, y yo, y todos. Nos quedamos, las niñas que habían hecho el bachillerato en el instituto hablaban un inglés correctísimo. Las que veníamos de los colegios privados, teníamos ni puñetera idea. Esa es la verdad. Nos costó aprobar lo que no está escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, desde el punto de vista de los estudios, fue impresionante aquel instituto. ¿Qué profesores? ¿Qué catedráticos de instituto que ya no existe se lo han cargado? ¡Qué maravilla de profesores! ¡Qué maravilla de formación! Yo decía, bueno, ¿y yo para qué diablos no he venido a estudiar aquí siempre? Era impresionante aquellos profesores. Y ahí, Pedro, que estudiaba económica, entonces había la Facultad de Económicas de Madrid, que era La Roja, se llamaba La Roja, entre otras muchas razones, el edificio era rojo, pero es que eran todos más rojos que las candelas, es donde estaban todas las oposiciones al franquismo. Y entonces decidieron que económicas había que estudiarla en Málaga, los de Andalucía, Extremadura y Canarias, y por lo tanto se creó la Facultad de Económicas de Málaga. Y un señor que se llamaba Pedro Arriola, sevillano, que ya tenía su colegio mayor en Madrid, su ropa ya con su numerito de su habitación, etc., etc., pues se vio en Málaga. Venía desde Sevilla. No veas, la Málaga de entonces. Y claro, montaron una reunión para el 1 de mayo. Y claro, cuando yo vi a aquel señor de Sevilla diciendo por dónde teníamos que ir, pues dije, oye, niño, ¿tú de dónde eres, hijo? Dice, yo de Sevilla. Digo, ¿cómo se nota? No tienes ni puñetera idea de las calles que estás diciendo. Y se cogió un mosqueo. Pero gordo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? Digo, yo una malagueña que sabe dónde están las calles de Málaga. Total, que ahí empezó todo. Y todavía no acabó. Y fíjate, ha sido Pedro Arriola una de las figuras más importantes, asesor del presidente durante cuantísimos años, 30 años. Pues él ha sido asesor del PP hasta que llegó Pablo. Hasta que llegó Pablo Casado. Sí, Pablo pensó que el arriolismo no era bueno. ¿Y Pablo Casado no hubiera estado mejor asesorado por Pedro Arriola? Pablo Casado tiene el derecho, porque ha ganado un congreso, a equivocarse y acertar todo lo que quiera. Él decidió. Yo el único consejo que le di fue, me parece muy bien, prescinde de Pedro Arriola, tienes todo el derecho, pero búscate un Pedro Arriola. Que no es precisamente el que tiene ahora. No, no tiene ninguno. No tiene ninguno. Pedro Arriola no era ni siquiera militante del Partido Popular. Pedro Arriola estaba fuera del Partido Popular. Pedro Arriola ha sido un anarquista toda su vida. No, Pedro Arriola era una persona que, de entrada, de las mentes más inteligentes que yo he conocido, mira que he conocido gente, pero fundamentalmente estaba fuera de la melé. Mirar un presidente de un partido que está en la oposición. Si estás en la oposición tienes que estar pendiente de que las preguntas del miércoles sean las que tienen que ser. Que en la prensa no se diga de ti más burrada de las necesarias. Que las comunidades autónomas estén más o menos controladas y estemos en el mismo mensaje. Que cuando llegan unas elecciones haya listas en todos los sitios. Que las personas que estén en el partido es mucha responsabilidad. Por eso cuando le preguntan al presidente Aznar, al presidente Rajoy o a él, Pablo, ¿qué pasa con el resto, las cosas que pasan en el partido? Es que no tiene tiempo. No tiene tiempo para estar pendiente de esas cosas. Entonces necesitas una persona que esté fuera de la melé, que vea el bosque entero, que no esté en el día a día, sino que está viendo por dónde va, que analiza. Pero siempre decía yo, las encuestas, los políticos y los periodistas
os sirve un día. A mí me sirve a partir de ese día. Yo las encuestas las analizo, a partir del día siguiente se publican. Yo analizo los resultados electorales al día siguiente que se producen. Mesa por mesa, colegio por colegio, dónde hemos perdido votos, dónde esta zona ha ido para aquí o para allá. Os voy a contar una anécdota de Pedro Arriola cuando yo me presento a la segunda de las generales. Yo me presento a la segunda de las generales en el 99, y a las 8:10 me llama Pedro Arriola y me dice, haz una rueda de prensa y di que tiene 19, 8 el PSOE. Y digo, pero Pedro, si acaban de cerrar los colegios electorales. Había cogido todas las mesas electorales de Málaga, había buscado la mesa en toda Málaga que tenía la media de todos los resultados electorales de todas las elecciones que se habían producido. Era una mesa en el Ciudad Jardín. Mandó a su hijo, yo ni me había enterado, mandó a su hijo a que fuera, como la lectura de las mesas es público, lo puso allí, mi hijo estaba allí, escuchó los resultados, cuando a las 8:10, porque era un colegio con unos votos muy escasos, cuando a las 8:10 acabó y cerraron y vino el de la administración y se llevó el sobrecito, él se fue a un teléfono público de Telefónica, de los que ya no hay, llamó a su padre y dice, papá, resultado, pipipín, pipipín, pipipín. No sé lo que hizo la Arriola, 10 minutos después me llama a mí y lo cuadró. Y lo cuadró. Eso lo hacía Pedro Arriola, no lo hacía nadie más. ¿Qué quiero decir con esto? Estudiaba los resultados electorales, estudiaba las tendencias políticas, estudiaba los resultados de una encuesta, estudiaba los resultados de una mesa redonda, estudiaba los resultados de una conferencia y veía por dónde iba el puro de lo que pensaban los españoles. Y esto que está pasando ahora lo estaba viendo venir. Eso te iba a decir, el tsunami político que hay ahora Lo estaba mismo... viendo, político y social, lo estaba viendo venir. Él cuando llama a los de Podemos friki era porque Pablo Iglesias en una conferencia dijo que ellos eran unos frikis marxistas. Entonces Pedro le hizo el símil, lo que pasa es claro, como lo dice un tío que asesora a la derecha, no es lo mismo que si lo dice el de la coleta o el del moño ahora. Claro, no es lo mismo, porque si lo dice el del moño, como no es el Papa, pero es el marido de la papisa, pues fantástico. Pero claro, si lo dice alguien que no es de esa cuerda, pues ya suena peor, ¿no? De todas maneras, tú estando dentro del gobierno, votaste contra la disciplina del partido en 2 ocasiones, en el matrimonio gay y también en el tema del aborto, es decir, que contraviste un... Bueno, vamos a ver, yo que hay una cosa que he defendido siempre y medio de la política sin conseguirlo, y es que los partidos políticos dieran libertad de voto en los temas que afectan a la moral privada. Yo le tengo un enorme respeto a los católicos, a los maometanos, a los protestantes, pero también a las personas que tienen una moral basada en lo público. Entonces, lo que a mí me parece increíble es que un partido político te esfuerce, porque yo veía diputados del PSOE que cuando había que votar la ley del aborto se quitaban de en medio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes votar lo que tu ética personal cree, o bien religiosa o bien no religiosa? Si tú eres un católico de verdad, de fondo, pues estás donde tienes que estar, tan respetable como lo otro. Entonces, yo siempre he pedido que en el Congreso los partidos políticos diéramos libertad de voto no forzáramos. Mirad, yo lo hice cuando era alcaldesa. Un día Antonio Romero, el alcalde Moral, él decía que era el alcalde de Málaga, pobrecito mío. Unas navidades le mandé un bolígrafo y le dije, toma, para que firme los no decretos. Pues Antonio presentó una moción para que aprobáramos las parejas de hecho, instáramos al gobierno a las parejas de hecho. Entonces nos hablaba de matrimonio. Y yo di libertad de voto a mis compañeros, porque es lo que he defendido siempre. Entonces pasaron cosas muy curiosas. Algunos no querían la libertad de voto, no querían tener que opinar. Otros agradecían tener que opinar. Y a mí me preguntaron, bueno, ¿y tú qué vas a votar? Digo, no, lo vais a ver en el mismo momento que lo voy a veros a vosotros. Entonces es un tema de ética personal y por lo tanto cada uno vota lo que quiere. Y allí hubo sorpresas muy grandes. Hubo personas compañeros pensaban que iban a votar a favor y se abstuvieron o votaron en contra. Personas que ellos pensaban por motivos de una cercanía muy próxima, determinadas estructuras no orgánicas, pero formando parte de la Iglesia Católica, que iban a votar que no, y no votaron que no, se abstuvieron. Es decir, que después cuando tú dejas a la gente en libertad,
para que tome sus propias decisiones, hay dos cosas: el miedo a tomar tu propia decisión y la seguridad de poder hacerlo. Y las dos cosas se producen. Pero es que yo creo que eso es bueno. Y entonces yo lo pedí, nunca me hicieron caso, pero yo sí hice lo que entendía que tenía que hacer. Como ahora hubieras votado a favor de la ley de la eutanasia. Yo, vamos a ver, es que yo creo que hay cuestiones que afectan... Vamos a ver, yo creo que hay cuestiones que cada cual tiene que resolverlas por sí misma, porque no somos niños. Entonces, el hecho de que exista el aborto no quiere decir que todo el mundo tenga que abortar, ni muchísimo menos. En mi familia mis hijos son antiabortistas, mis hijas. Bueno, yo las respeto muchísimo. Creo que las decisiones las tenemos que tomar los seres humanos, nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Y lo de la eutanasia para mí es exactamente igual. Yo no quiero ser un vegetal, pero no por mis hijos, es por mí, por mi dignidad, la mía. La mía. Entonces, que me dejen en paz. Yo no quiero que nadie le tenga que poner una inyección a nadie. Yo no quiero que nadie tenga que meterse en nada, pero creo que hay que darle la posibilidad de que los ciudadanos votemos en libertad. Y como he dicho antes, la libertad a veces da miedo. Y hay gente que no quiere tomar decisiones, que quiere que la tomen por él. Bien, tampoco entiendo los que no creen en el aborto, pero tampoco respetan a las madres solteras, tampoco quieren que haya educación sexual en los institutos para que las niñas y los niños sepan que todo tiene consecuencias y algunas no deseadas. Bueno, yo propuse como ministra de Sanidad que el Ministerio de Sanidad diera un curso con los colegios profesionales de médicos en los colegios para explicarle a los chavales que el preservativo, que el preservativo si no da, si tú no crees en el preservativo y crees en la abstinencia porque la haga, o sea, que cada cual haga lo que quiera, pero que tenga todos los datos en la mano para poder tomar decisiones. Para mí es una de las fórmulas de impedir el aborto, pero no hagas que, como pasó cuando se aprobó la primera ley del aborto, un señor diputado, el aborto, y mientras tu hija está abortando en Londres, no me toquen las narices. Esa falsa moral que siempre no me toquen las narices. Los ricos que se iban, mandaban a sus hijas a Londres y nada se sabía, o incluso sí, o aquí te ponías en manos de un cualquiera o de lo que fuera. Sí, o esos abortos ilegales que se hacían aquí con perejil y con esas cosas tan raras. Pero yo creo fundamentalmente en la educación. Yo creo que la educación, en el más amplio sentido de la palabra, es la base para que un pueblo crezca, sinceramente. Y para mí la libertad, que a veces da miedo, a veces te encoge el estómago tener que tomar una decisión. Pero yo creo que te haces más grande y más persona conforme más decisiones tomas. Equivocadas o acertadas. Y cuando estabas de ministra de Sanidad... Uy, no me hables de eso, que es lo peor de mi vida, por Dios de mi vida. Se quedó la imagen en España un poco de las vacas locas y el caldito, ¿no? Bueno, hay cosas que efectivamente pasan como son. Pero gracias a todas esas cosas que producen risa, que ya me producen risa hasta a mí misma, en aquel momento ya os garantizo que no, pero ahora sí. Hoy existe un pobre hombre que está todos los días en las televisiones hablando de emergencia, diciendo, ¿cómo se llama este? ¿Simón? El Simón. Sí. No existía nada. No había un comité asesor del ministerio cuando hubiera una crisis. Tú no hubieras tenido nunca un Simón, ¿no? Si te hubiera tocado la época de la pandemia. No, déjate la pandemia, para donde está bien, déjate. No, vamos a ver. El problema es que en el Ministerio de Sanidad no había ninguna estructura orgánica de técnicos, o sea, de científicos, que pudieran asesorar a los políticos del Ministerio sobre cuestiones de emergencia, como eran las vacas locas. Oye, que las vacas locas se están muriendo ahora los que se contagiaron de la crofellaco. ¿No? Es que se les queda el cerebro está vacío, es un hueco. Se lo ha comido la crofellaco. Entonces, mucha gente ha muerto pensando que tenía Alzheimer y lo que tenía era una crofellaco. Porque es brutal. Pero claro, te sale de años después. Entonces, pero oye, para una ministra de Sanidad tiene la obligación. ¿Que yo fui con un lenguaje, como decía el juez, excesivamente coloquial? Pues sí. Ahora, a mí me entendió todo el mundo, Hombre, claro. que sí te entendió. Pero ¿qué ocurre? Que siempre hay un periodista que le gusta el cachondeo, pues vale. Pero en cualquier caso, de aquello salió cosas muy positivas. La Agencia de Seguridad Alimentaria, que vigila que lo que comemos sea lo adecuado, el control
sobre los mataderos, que en este país había mataderos detrás de los establos, que la trazabilidad total de los productos cárnicos. Pero de todo esto lo más curioso para mí fue unos señores, por llamarlo de alguna forma, que le daban unos piensos que eran con huesos de pollo a las vacas para que engordaran más y pesaran más, se pudiera ganar más dinero, que eran unos sinvergüenzas. Oye, pues encima la culpa la tenía yo. Pues esta es la vida, ¿no? Pero gracias a todo aquello se ha creado la Agencia de Seguridad Alimentaria, se ha creado el Centro de Control de Emergencias, que está el señor Simón, al que yo me da mucha pena. Porque es que le dan leche, pero no se lo dan al ministro, se lo dan a él. Porque hay una estructura que funciona de científicos. Y yo creo que esas cosas, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del control sanitario de este país de salud pública, ha funcionado. ¿A costa de qué? ¿De que a mí me vaya costado los riñones? Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? La vida es dura. Todo lo que hay. No pasa nada. ¿Y qué harías tú que no se haya hecho ahora mismo desde el Ministerio de Sanidad en esta pandemia si tú estuvieras de ministra? Esta pandemia es un tema profundamente complejo. En primer lugar, porque cuando se produce, los científicos y los médicos no tienen ni idea de cómo atacarla. En primer lugar, hay una improvisación. Es decir, cuando pasa lo que pasa en China, cuando en Europa empiezan en Milán, acordaros, y entraban los aviones por Barajas de Milán, que no les pedían ni la hora. No le pedían ni la hora. Eso se ha ido propagando, ¿no? Después lo del 8 de mayo, lo del 8 de marzo, que no estando tanto centrado en el acto aquel de la manifestación de las mujeres. Eso es lo que ha querido hacer la Montero y todo lo suyo, buscando el victimismo de la mujer víctima, perseguida por todos, etcétera, etcétera. Por esta derecha que no defiende a las mujeres. La derecha que ha tenido más alcaldes, más presidentes de comunidades, más de todo. Pero bueno, como somos de la derecha, pues somos los malos. Entonces, yo creo que aquellos días le dio vértigo. Porque claro, cuando yo suspendí el aceite de oliva, que eso no lo has nombrado, es que era cancerígeno. Es que el señor que mandaba sobre los aceiteros me dijo, por encima de mi cadáver, ministra, no se retira 1 gramo de aceite. Digo, pues lo va a ver, que vamos a retirarlo todo. ¿Vale? Ahora el aceite de oliva a partir de ahí, el aceite de oliva español, es el mejor del mundo. Eso me decían después cuando recuperaron los mercados y venden aceite de oliva por un tubo. Pero bueno, las cosas son como son. Bien, pues, no sé de qué estaba hablando. De la historia esta de... cómo hubieras llevado tu bien. tema. Entonces, ahí había un mitin de Vox con miles de personas. Ahí había concentraciones de sectores en todas partes de España. Estaba la manifestación de mujeres en Madrid, en todos los sitios de España y tal. Y yo creo que el gobierno le dio miedo suspender algo, con los antecedentes, que yo había puesto algunos encima de la mesa, difícil de explicar. Porque claro, el 8 de marzo del año 20 no se sabía lo que venía después. Entonces, si tú suspendes todos, pues, fíjate tú, si él ha suspendido ahora la manifestación de Madrid y fíjate la que ha montado la Montero y su gente. Fijaros la que ha montado, con un montón de miles de muertos. Pero quedaron solas y borrachas en los balcones y desde allí hicieron la manifestación cada una. Bueno, pero en su balcón tú haz lo que te dé la gana, mientras no salgas a la calle. Entonces, el problema de esta pandemia tienes que conocerla bien. Yo, desde luego, si yo soy ministra, me echa el presidente porque le digo que lo suspenda todo, pensando en lo que va a venir después. Pero claro, ¿cómo explicas lo que va a venir después? Porque si lo prohíbes y las cosas van bien, no se va a producir lo que va a venir después. Y entonces que tú te has querido cargar a las mujeres en la calle, con lo cual es un lío. Y los de Vox, ¡hala! Ya está, como siempre, atacándonos, persiguiéndonos, los víctimas de Vox. Por lo tanto, lo único que hacía era crear victimismo. Era difícil tomar decisiones de esa naturaleza y yo creo que les dio vértigo. Yo creo que les dio miedo. Bueno, pero apoyaste a ella, que se quedó un micrófono abierto y... No, yo he dicho que... Uy, que Celia Villalobos está enamorada de ella. Lo he leído en la prensa. Tú lees unas cosas muy raras, ¿eh? Sí, que está ahí, que lo lees en Google.
Lo que sí he dicho y lo he sostenido, que este señor ha sido muy prudente porque ha aprendido del pasado. Era complicado manejar esta pandemia. Yo no sé lo que hubiera hecho, porque yo no tengo los datos encima de mi cabeza ni en un papel, por lo tanto sería excesivamente frívolo decir algo. Esto ha sido muy complicado, esto ha sido muy difícil, y yo como antigua ministra de Sanidad, que he vivido crisis fortísimas, pues lógicamente me he sentido solidaria con este buen señor que vino de Cataluña para hacerse un buen papelito y después irse de vuelta a Cataluña y se encontró con el marrón que es esta pandemia. Esta pandemia ha sido y es dura, complicada, y la solución única es la vacuna. La vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? Pues yo creo que los europeos, no este gobierno, me encantaría poder echarle la culpa a Sánchez, pero no puedo. Europa se ha unido para traer las vacunas todos juntos y nos han tomado el pelo, los laboratorios. Claro, es que algún día... ¿Te vas a vacunar, Celia? Por supuesto, cuando me toque. Yo ya he tenido el COVID, tengo un nivel de protección por lo visto de la leche. Cuando me toque, pues la que me toque. Punto. Incluso AstraZeneca. La que me toque. Es que AstraZeneca es tan buena como la otra. Es que esto es... Es que hay que conocer el laboratorio, ¿eh? Es que yo me enfrenté a los laboratorios y les dije, chicos, no puede ser que el producto que más vendáis sea para la esquizofrenia, ¿vale? Que no hay tantos esquizofrénicos. Y claro, yo les molestaba, yo les saqué 20.000 millones de pesetas para la investigación biomédica a los laboratorios del mundo mundial. A MERS, a ILL, a todos. Me tenían un cariño. Oh. Y la campaña que hicieron contra mí fue salvaje y me echaron del gobierno. Entonces, cuidado con esta historia. Cuidado con esta historia. Cuidado con esta historia. Las vacunas son la única solución a una infección vírica como esta. Ahora se lucha mejor contra la enfermedad porque se conoce mejor la enfermedad por los médicos. Por lo tanto, pueden tratar mejor a los que entran en los hospitales. Es difícil, muy difícil, muy complicado en un mundo tan abierto como el nuestro. Después hay cosas que no se entienden, por qué los alemanes pueden venir aquí y yo si me voy a Düsseldorf después me vengo aquí y me voy a Marbella de vacaciones. O sea, es que no tiene mucho sentido. Pero a pesar de todas las equivocaciones, a pesar de todos los errores que puedan cometer los presidentes de comunidades autónomas, los ministros de turno, aquí lo que ha habido es el presidente del gobierno se ha puesto de canto y ha dicho, anda, que los presidentes de comunidades autónomas se apañen como puedan. Ahora, lo de las vacunas, algo tenía que hacer Europa para obligar a que las vacunas no salgan. Porque si nosotros estamos fabricando en Europa la Pfizer, la Moderna la está fabricando un laboratorio español. La AstraZeneca no pueden salir de Europa. Y lo que es imposible es que en el mes de junio estemos en la vacunación de rebaño, es el 70% de la población vacunada. Es imposible. Y después una pregunta que es así, que no me la saben contestar, que hay 30.000 vacunas que han desaparecido. ¿Y dónde están? O las vacunas que se ofrecen en mercados negros. ¿Y las de Dubái, los viajes que haces a Dubái y estás allí? Pues mira, que se vayan a Dubái a más, eso mejor, menos gente aquí para vacunarse. Y es que esta historia, a mí este falso misticismo me toca las narices. O sea, resulta que no se puede ir esta señora porque ha ido a ver a su padre y no se puede vacunar. Estupendo, una menos. De lo de las infantas, ¿tú qué opinas? Que se hayan ido a vacunar. Que hagan lo que les dé la gana, mientras a mí no me cueste un duro, que haga lo que le dé la gana. Que haga lo que le dé la gana la infanta, que haga lo que le dé la gana los jugadores de fútbol, que haga lo que les dé la gana los que llevan tal, pero que a mí me cueste un duro. Que a mí no me cueste un duro. Si se lo pagan ellos, se van allí, porque se vayan, mejor, más para nosotros. No, a mí esta falsa moral no me interesa. Lo que tampoco quiero es que alguien esté falseando, diciendo que no está vacunado, y resulta que de esos 30.000 que han desaparecido, vaya que se estén vacunando algunos. Bueno, eso sí es para denunciar. Fueron un buen pack, ¿no? Pero vamos a ver, yo hay una cosa que tampoco entiendo. O sea, yo creo que el presidente del gobierno tiene que estar vacunado. Y el presidente de GEMA, que manda en los ejércitos, tiene que estar vacunado. Pero imagínate tú que el presidente del gobierno se muere. Ahora convoca un nuevo gobierno. Y si no hay acuerdo, pues unas nuevas elecciones. Esto es una locura.
Y entonces, en mitad de la pandemia, no tenemos ministro, no tenemos presidente. No, vamos a ser razonables. Lo que ocurre es que la política de vacunación de la Unión Europea es un desastre. Es un desastre. Y si los ingleses no dejan salir una vacuna de AstraZeneca que se monte y se haga en el Reino Unido, los europeos no podemos dejar que salga de aquí una vacuna que se haya producido en un laboratorio de la Unión Europea. Y ya está. Bueno, pero siempre nos quedará Ayuso. Es decir... Yo sé que tú le tienes muy poca simpatía. Yo no le tenía mucha simpatía a la señora Ayuso, pero si yo votara en Madrid, ahora votaría a la señora Ayuso. Es que se ha convertido en la Juana de Arco. No. Ahora después entramos en las preguntas, ¿vale? Vamos a terminar aquí. Y harás muy bien. Muy bien. Mira, esta señora ha hecho un juego difícil. Compaginar el empleo con la salud. Y no le ha salido demasiado mal. Porque hay comunidades... Ha sido una política muy populista. Populista que no. Igual que ha hecho ella en Cataluña. Populista, Pablo Iglesias. Ella no. Si ella fuera populista no diría las cosas que dice. No, vamos a ver, esta señora... Y es que cuando yo voy a los programas de la UNO siempre se lo pregunto a Mónica. Mónica es física y por lo tanto es una científica, aunque esté presentando un programa de televisión. Y tiene una mente analítica como todos los científicos. Claro, entonces dice, yo cojo una comunidad autónoma que tiene cerrado desde hace un año todo y cojo Madrid que lo tiene abierto, con restricciones, pero abierto. Y resulta que Madrid tiene menos casos que esa comunidad autónoma que lo tiene todo cerrado. A mí me parece, Juanma Moreno, que está haciendo una política muy sensata de sanidad. Me parece que es un ejemplo a seguir en otras comunidades. Sí, pero tú me has preguntado, yo de mi amigo Juanmar, que voto cada vez que se presenta, no es el caso. Estábamos hablando de la señora Ayuso, la que tú no... No, es que a mí me da igual Isabel Ayuso, quiero decir, creo que hacía muy bien las páginas web del Perro Pecas de Esperanza Aguirre. No te oigo, perdóname. Señora Ayuso es muy inteligente, porque será donde está el problema y el resto está abierto. Y aquí se serán todos. En Madrid están subiendo los casos de COVID. No es así, que no es así. O sea, es decir, ella ha primado sus intereses personales antes de los de la comunidad. Mira, perdona, estamos en otra cosa. Y la señora Ayuso no ha puesto sus intereses personales por delante de los intereses de los madrileños. Lo siento, pero no lo comparto. Y yo ni la he votado, la he criticado hasta hincharme, ¿vale? ¿Vale? Y te digo que hoy yo, si votara en Madrid, votaría a la señora Ayuso. Porque con tal de que ese tío de la coleta se acabe su vida política, voto a quien haga falta. La presentación de Pablo yo creo que la va a ayudar en votos a ella. Es un suicidio lo que está haciendo ahora mismo Pablo de presentarse allí. Pablo, ¿qué dices? ¿Qué digo? Mi opinión de que Pablo, que se haya presentado a las elecciones, le da votos a Ayuso. Totalmente. Le está dando votos. Lo dicen los mejores analistas políticos. Eso es lo que digo. Bueno, vamos a volver a lo nuestro. Como dicen los franceses, volvamos a nuestros carneros. Eso, hablando de los franceses, que Madrid está lleno de franceses, donde está cerrado París y se vienen todos a Madrid. Pero que no tiene nada que ver, tiene nada que ver con la señora Ayuso. Bueno, mira, a mí Almeida me encanta, por ejemplo. Pero vamos a ver, que yo no me voy a acostar con Almeida ni con Ayuso, cojones. Yo lo que te estoy diciendo es que los franceses entran porque se lo dicen el gobierno, ¿Qué tiene que ver Ayuso con los franceses? Por Dios. Pues venga, vamos a otro. Mira, de verdad, qué cansancio. Vamos, un momento, cuando ahora sea tu turno hablas, ¿vale? Estamos ahora después en las preguntas entras. Vamos a otro virus, la caja B del PP, que ahora mismo Bárcenas está debatiendo y ayer íbamos a hablar del libro, que yo no hablo de Bárcenas, hoy vamos a hablar de Bárcenas. Bueno, que también viene aquí en el libro, entonces digo, venga, ¿qué te está pareciendo? ¿Ha habido caja B? ¿No ha habido caja B? Silencio, por favor. Pero si eres tú la que estás provocando, eres una anarquista tú. La que está liando el follón eres tú. Que no, solo me estaba Ayuso. Menos mal pensé que para ti la palabra anarquista es un elogio. Escucha, si a mí me parece bien.
Por eso no sé de qué. Si no, nos aburrimos mucho. Es un elogio, no, venga, vamos. Pero vamos a ver, en primer lugar, esto es un tema muy serio. Sí. En primer lugar, para mí el señor Bárcenas no tiene ninguna credibilidad. Ninguna. El señor Bárcenas es una persona que tiene que demostrar, en algún momento, supongo yo, de dónde ha sacado los cienes y cienes de millones que tiene en los paraísos fiscales y de dónde lo ha sacado. Como dice la canción, de dónde saca con tanto como destaca. Claro, no sé, los millones que tiene, dice en la bolsa. Para ganar muchos millones en la bolsa tienes que poner muchos millones en la bolsa. Esto no son los bitcoins. Entonces, vamos a ver. En segundo lugar, pruebas no tiene ninguna. Lo que tiene es mucha rabia, mucho odio y posiblemente muchos pactos para, tuve por ahí, que ya nos encargaremos nosotros de que las cosas se hagan bien. Ha costado la pérdida del gobierno central y muchos problemas para el Partido Popular muy gordos, ¿no? Y yo lo que estoy convencida es que al final lo importante es lo que diga el juez. No el juez de la Gürtel cuando dice, pero yo moralmente creo que existe la caja B. Moralmente, en justicia no tienes que tener pruebas para demostrar que se ha producido algo. Hay una realidad en los partidos políticos, en el conjunto de partidos políticos. El partido que más medidas legales ha tomado para controlar la financiación de los partidos políticos ha sido el Partido Popular. Fue primero José María Aznar y fundamentalmente Mariano Rajoy en el año 12. Es donde más se han producido leyes para controlar la financiación de los partidos políticos. Cuando se produce Filesa, no sé si os acordáis, Filesa, del Partido Socialista, entonces no existía la responsabilidad jurídica y judicial de un partido cuando alguien hubiera cometido un delito de caja B, que es lo que era Filesa. Yo recibo dinero de grandes empresas y digo que he hecho determinados informes que son falsos. Eso es lo que era Filesa. Eso fue el caso de Filesa. Y claro, en el año 88 el juez dice que las elecciones del año 88 estaban dopadas porque el Partido Socialista tenía un dinero sacado de Filesa. Pero entonces los partidos no eran responsables. Los partidos empiezan a ser responsables cuando José María Aznar es presidente del Gobierno, que es cuando se empiezan a tomar medidas. En este momento, la financiación de los partidos está mucho más controlada, gracias a todas las leyes que se han ido tomando. En segundo lugar, porque la sociedad reacciona de una forma, desde mi punto de vista, mucho mejor frente a la corrupción. Cuando sucede Filesa, cuando sucede el tema del hermano, el tema Juan Guerra, cuando sucede el tema del gobernador del Banco de España, es que se os ha olvidado. Matesa. El gobernador del Banco de España, el director general de la Guardia Civil, en la cárcel, gobernando el señor González. En aquel momento, la sociedad no reacciona frente a ese tipo de corrupciones. Incluso podías oír que dijeran, ahora nos toca a nosotros. O sea, no había un rechazo. Y hoy la sociedad rechaza la corrupción, lo cual me parece fantástico. Pero Celia, ¿por qué quieren ahora el PP cambiarse de siglas, cambiarse de Génova? Vamos cambiarse a la refundación. de siglas, no. Vamos a la refundación. Vamos a ver, no, hay una realidad política que está más allá de la voluntad de los dirigentes políticos, que es muy simple, que un niño de 8 años pues lo aprende en matemáticas. Y es que si tú divides entre 3, te sale menos que si divides entre 1. Claro. Si tú tienes 1 kilo de naranja y la divides entre 3, te sale a menos naranjas si el kilo de naranja es para uno solo. Y eso es lo que está sucediendo con el centro derecha. Dividir. Sí, claro, se desmarcan del antiguo PP, sale cada 2 por 3 Pablo diciendo que no tiene nada que ver No, yo con no el voy, otro PP. que yo no voy por ahí. Entonces, el tema es que si hay una unidad que consiguió primero Fraga, pero fundamentalmente José María Aznar, en torno a las siglas Partido Popular, que son las siglas que Europa reconoce como tales, de centro-derecha, donde están los alemanes, donde están los franceses, donde están los austriacos y el conjunto de lo que es el Partido Popular Europeo. Allí desapareció la democracia cristiana, desapareció el Partido Liberal y desaparecieron los restos de UCD, desapareció el CDS y se constituyó un gran partido de centro-derecha. Lo cual quiere decir que no había que dividir el voto, porque si tú divides el voto de centro-derecha,
el que sale ganando es el que tiene más votos, que normalmente es uno de izquierda porque iba solo. Por lo tanto, eso era bueno para todos. Y en este momento se está produciendo el mismo fenómeno. Hay 3 partidos y hay que dividir por 3. Y a partir de ahí, eso significa menos votos, más dificultades, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde hay que ir? Hay que ir hacia un partido único, donde todo el mundo tenga que, lógicamente, que sentarse a hablar y de buscar espacios comunes. Porque en el Partido Popular cabía desde las personas que hoy votan a Vox a las personas que votan como personas como yo. Y estábamos todos en el Partido Popular. Y no teníamos problemas. Es falso que tuviéramos problemas. Teníamos debates, como es lógico, en una sociedad libre, pero nada más. Y hacia ese modelo es el que tenemos que ir. ¿Por qué el Partido Popular? Porque son las siglas europeas que tienen el sello ya, porque empezar desde cero es muy difícil. El reconocimiento mundial a un partido partiendo de cero es muy complicado. O sea, que ese paso de AP cuando pasó a ser el PP, ahora el PP pasando a ser otro... No, el PP tiene que seguir siendo, estoy diciendo, que las siglas Partido Popular es una sigla europea ya sellada. Europeas, claro. Entonces, lo que tienen que hacer es todos sentarse, hablar entre ellos, buscar espacios comunes y darse cuenta de que si no hay una unidad en el centro-derecha, tenemos PSOE para mucho tiempo. No sé si estará el Pablo Iglesias, si no estará el Pablo Iglesias, que ya se ha convertido en una anécdota bastante trágica, y nada más. Entonces, eso es un ejercicio que tienen que hacer los actuales dirigentes de los partidos de centro-derecha. Yo ya no estoy ahí. Por lo tanto, lo único que pediría que lo hicieran, porque yo sí soy votante de centro-derecha. Hablas en tu libro de lo que le gustaban a algunos compañeros tuyos del partido, el medalleo, cómo presionaban en Moncloa para que les sentaran en las cenas de la Casa Real. Ah, bueno, no, las cenas de jefe de Estado, no de la Casa Sí, Real. de Palacio Real. No, ya sabéis que cuando viene un jefe de Estado hay una cena y, bueno, pues van los reyes, la cena lo da el jefe de Estado, que es el rey, va el gobierno, ministros, etcétera, etcétera. Los jefes de Estado siempre vienen acompañados de varios ministros, depende de los temas en los que quieren resolver, etcétera, etcétera. Y yo siempre he huido de eso. Yo, sin decirlo como Alfonso Guerra, yo siempre huía de eso. A mí no me gustaba. Alfonso lo decía siempre y yo no lo decía nunca. Pero había ministros que le encantaba. ¿Por qué? Porque te daban la medalla más importante de ese país. Claro, pues se lo ponían aquí, llevaban aquí 15 medallas colgadas. Y yo fui a una por un tema absolutamente sentimental. Y es que mi padre es argentino y era el jefe de Estado de Rúa, que entonces era presidente de Argentina, y a mí me hacía mucha ilusión tener la medalla de la libertad, del liberador. Sí. Y le pedí a Moncloa ir, y fui. Y otra vez fue que me llamó el director general, que llevaba estas cosas en Moncloa: oye, mira, Celia, que viene un presidente, un jefe de Estado y tal, que tienes que venir Moncloa día tal a tal hora. Digo, bueno, voy a ver mi agenda. Dice, no te has enterado. Que tienes que venir ese día, nada más que estaba yo. No era un estado nada importante, claro. Y allí que fui yo, me tuve que comprar una falda y una chaqueta, porque había que ir vestido de largo. Ahora ya no sé qué hacer con esa ropa, la voy a poner en Wallapop a ver si la vendo. ¿Ves? Otra aplicación, Sí. Y, claro, y se sentaban con los reyes. Cuentas una anécdota que es la de la reina Leticia cuando estaba en Televisión Española y fue a entrevistarte estando tú de ministra de Sanidad y no grabó la entrevista. O aquí no va a comprar nadie el libro, como tú sigas así, ¿eh? Pues ya no ponemos a leerlo. Vaya tela. Bueno, pues entonces te voy a preguntar, ¿qué opinas de que el rey esté en los Emiratos Árabes? El rey no está en los Emiratos Árabes, el rey está en la zarzuela, se llama Felipe VI. El rey emérito. Es un ser humano, Juan Carlos de Borbón. Es un ser humano extraordinario, sí. Gracias a que se ha casado con una señora que se llama Leticia Ortiz. Yo he conocido al rey cuando era príncipe, antes y después de, ser humano excepcional. Creo que le ha venido muy bien Leticia Ortiz, porque lo ha situado mucho en la realidad de los españoles. Y eso siempre es bueno. De lo demás no opino. ¿Cómo? Que de lo demás no opino. ¿Del rey emérito que esté en los países? Es que para mí ese señor no es rey emérito. Pero ¿ha es abdicado? emérito, no se llama así. Bueno, pero ese señor abdicó y ya está. No me he enterado yo. Bueno. ¿Cómo?
Pues es verdad, ha tenido un problema con Hacienda, se ha ido, debería volver a España, no debería volver. He dicho- Ahora tengo con Zarzalejo que vamos a hablar del libro. He dicho que yo del tema de la Casa Real no tengo más que decir. Vale, perfecto. Hablas de Fátima Báñez en el libro, que puede ser una buena lideresa. ¿Por qué Fátima Báñez? ¿Qué ves en ella que no hayas visto a lo mejor en otras compañeras de partido? Fátima Báñez es una andaluza de Huelva que yo conocí como adjunta cuando Teófila Martínez, que era alcaldesa de Cádiz, fue presidenta del partido en Andalucía. Me ha parecido una mujer siempre profundamente trabajadora, muy pegada a la realidad, muy eficiente, y lo ha demostrado en el Ministerio de Trabajo. Creo que ha sido una gran ministra de Trabajo. Para un ministro del PP tener esa magnífica relación que ella tiene con los sindicatos y con todo ese mundo laboral, muchas reuniones, mucho trabajo conjunto, unas leyes que han sido posible la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo y una mujer muy eficiente, una mujer muy leal, una mujer muy honesta, una gran líder. Pero ella está en la empresa privada y no parece que tenga mucha intención de... En este momento preside la fundación de la COE y se está dedicando precisamente a ayudar en el tema de la pandemia, firmando acuerdos con los presidentes de las comunidades autónomas para poder las empresas empezar a poder vacunar las mutuas laborales, de accidentes de trabajo, algunos centros, etcétera, etcétera. Y está haciendo un gran trabajo, es una gran mujer. Estás hablando eso del valor de muchas mujeres dentro también del gobierno. ¿La política española es machista? ¿Por qué no ha habido una presidenta en el gobierno español? Primero porque nunca se ha presentado, pero fundamentalmente porque, bueno, la sociedad española... ¿Por qué no se ha presentado? Pues mira, yo como no me he presentado yo no lo sé, pero en cualquier caso no lo habrán elegido los partidos, pero en cualquier caso la sociedad española es machista porque lo ha sido durante siglos, es decir, es muy difícil cambiar determinadas cosas. Pero yo, sin embargo, a veces pienso que si eso fuera tan cierto, no habría presidentas de comunidades autónomas, que a fin de cuentas, en pequeño o en grande, depende del tamaño de... Aquí hemos tenido una presidenta de la comunidad autónoma unos años, yo no la he votado, no es de mi partido, pero ha habido andaluces que lo han votado y la han hecho presidenta de Andalucía. Bueno, de rebote, porque claro, como pasó lo que pasó... No, esa señora a la que yo no he votado en mi vida ni votaría jamás, y me alegro un montón de que ya no sea presidenta y que el presidente sea Juanma Moreno, lo que digo es que esta señora se presentó a unas elecciones y esta señora ganó elecciones. De hecho, las últimas las ganó. Lo que pasa es que fuimos capaces de llegar a un pacto con Ciudadanos, que ahí se mantiene, porque Juanma es un gran líder también, tiene una enorme capacidad de trabajo y es un hombre muy de consenso. A mí la gente me gusta de consenso. A mí la gente que está todo el día matándose vivo no me gusta. Lo está haciendo muy bien ahora. Me parece que hace falta políticos de consenso, y más en estos momentos tan complejos, tan difíciles y tan complejo como va a ser salir de esta situación en la que estamos. Volver a una normalidad real va a ser muy complicado y hace falta líderes con templanza, con cabeza y con mucha fuerza para poder luchar contra esto. ¿Que yo me gustaría votar a una mujer de presidenta del gobierno? Pues sí, me gustaría hacerlo antes de morirme. ¿Va a ser posible? Pues no lo sé. No lo sé porque no sé si os habéis dado cuenta de una cosa, que siempre, que también lo digo en mi libro, es que no hay nada más que le puede gustar a un dirigente político que dos compañeras matándose vivas. Porque mientras se están matando vivas, yo subo para arriba. Y eso siempre lo he dicho. Y lo he intentado evitar. No te pelees con otra, que es lo que les gusta. Porque mientras te están matando en el barro, ellos van para arriba. Y el tema lo hemos visto en el último congreso de mi partido. Sin ir más lejos. Cospedal, Soraya... Entonces, tenemos que ser más listas. Nuestra enemiga no es otra mujer. Tenemos que ser más listas, has dicho. Sí. Y yo, que sé que ya todo el mundo quiere preguntar, te quiero preguntar, ¿has pagado un precio alto por tu coherencia en la política? Bueno, el padre de un amigo mío, hace muchos años, me decía: Celia, no olvides nunca que todo el mundo aplaude tus piruetas y tú sola te curas las agujetas.
Pues sí, me he curado muchas agujetas. Pero gracias a eso camino todos los días 15 kilómetros. Sí, totalmente. Al empezar a hablar, he planteado dos cuestiones que para mí son fundamentales en este momento. Y uno es la situación de lo que es la política actual. Los políticos del conjunto de todos los partidos, no de uno en concreto, y cuáles son las prioridades de todos los políticos en este momento, no en el otro. Los políticos en la transición hicieron un ejercicio de consenso brutal, hasta el Partido Comunista, para conseguir crear una estabilidad mínima que hiciera posible un desarrollo social y un desarrollo económico y político. En este momento hay unos políticos, que es el señor Iglesias y su gente, y los que lo rodean, que quieren cargarse toda aquella época y todo lo que aquello que significó. Lo que pasa es que yo creo que están chocando con la realidad de este país. La gente, los ciudadanos, son mucho más inteligentes de lo que piensan muchos políticos, mucho más. Y se dan cuenta de muchas intenciones que están detrás de muchas cosas. Y ahí lo tienen los resultados electorales de Podemos. Porque Podemos, el señor Pablo Iglesias ha dado el paso de irse a Madrid porque de Madrid desaparecía Podemos. Y claro, es muy difícil ser vicepresidente de gobierno cuando en la comunidad autónoma donde está el gobierno tú ya no tienes a nadie. O sea, es un proceso de destrucción que favorecía al PSOE y le perjudicaba a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que volvemos otra vez lentamente, pero volveremos a políticos preocupados por el bien común, no preocupados por el titular del periódico o cuántas veces salen en un informativo. Todo eso yo creo que va a cambiar. Esa es la política líquida. La política que no solamente es la política, es la sociedad líquida. Lo que está pasando en España ahora mismo, con algo a lo que ha hecho referencia Amparo antes, eso es la sociedad líquida. Una sociedad sin valores. Yo tengo valores muy profundos, a los que defiendo a tope. El esfuerzo, el sacrificio, la honestidad. Son valores eternos. Y eso se está perdiendo. Ahora es pues una señora que llora en una televisión. No, no. Esos debates apasionados políticos que había cuando yo estaba de becaria en el Congreso de los Diputados, escuchabas esas arengas políticas que eran maravillosas, eran el signo de izquierda, el signo de derecha, pero siempre con un entendimiento, ¿no? Es que ahora es el insulto por el insulto. Bueno, ahí se han contagiado todo. Ahí empezó el de Esquerra Republicana llevando un ordenador y poniendo allí al lado. Ha sido todo una locura. Yo he presidido el Congreso cuando era vicepresidenta, mucho tiempo, lo he tenido que presidir, porque el presidente tenía otras cosas que hacer, y he visto al señor de Compromís, a Baldoví, subirse a la tribuna con un pan así de grande, con chorizo dentro. ¿Cómo? Y le dije, deje usted eso. Me enfrenté a él, le digo, si usted no es capaz de lo que está intentando hacer con el chorizo, hacerlo con palabras, no merece usted estar aquí. Así que haga usted el favor. Y lo eché. Pero eso rompía el reglamento, ¿no? No rompe nada. Entonces, claro, empieza todo a degradarse muchísimo. Y al final acabamos pues, como estamos. Entonces, yo creo que hay un momento de reflexión en la sociedad española de vamos a hacer las cosas bien. Vamos a intentar dejarnos ya de tanta tontería. Vamos a las cosas, que con las cosas de comer no se juega. Y aquí se están empezando a jugar con ellas. Entonces, o ponemos un poquito de orden en esta historia, o nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Y este país y esta sociedad no se merece los políticos que tiene. ¿Qué quieres que te diga? Necesitamos una política apasionada. No, yo ya no. Yo ya la política la he dejado, ahora hago... El arroz con leche todavía no lo he hecho. Pero he hecho un potaje vigilia para chuparse los dedos. Nos quedamos eso. Ella decía en el libro que ya no rompo más el spoiler de que hemos perdido una Oriana Fallaci, pero hemos recuperado una reina, como es la reina Sofía, que es una de las frases que dice Celia, y yo digo que, bueno, dejamos a una política, pero hemos tenido aquí ahora a la reina de los fogones, vamos, o sea... Ojalá hubiera sido yo la reina de los fogones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Compartir contigo.